en aporte de los escritores y artistas cubanos durante el enfrentamiento a la COVID-19. Cuba despide hoy al músico y profesor Roberto Llorens, quien falleció hoy en esta capital a la edad de 72 años. Y hoy recordamos a la fundadora de Casa de las Américas, Aide Santamaría, a 40 años de su desaparición física. Saludos desde La Habana, es martes 28 de julio de 2020 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Las instituciones del Ministerio de Cultura reconocen por estos días las iniciativas y el trabajo que desarrollaron los escritores y artistas y el movimiento de aficionados durante los meses más difíciles de enfrentamiento a la COVID-19. Diango González Guerra, presidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura, entregó reconocimientos a proyectos comunitarios y creadores que son ejemplo de esa labor y exaltó el papel que continúan desarrollando los instructores de arte de todo el país para mantener activa la cultura en las comunidades a pesar de las actuales circunstancias epidemiológicas. Estos meses de confinamiento han servido para crecernos y para ver la disposición de nuestros instructores de arte, que han permitido la vitalidad de la cultura desde las comunidades. Expresó Diango González, presidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura, en un reconocimiento que se hiciera a quienes se destacaron más. Convocada por la Dirección Provincial de Cultura, la Brigada José Martí y la UJC, esta instructora de arte de la especialidad de teatro trabajó en el Centro de Aislamiento de Cojímar durante los meses más duros de la pandemia. Ellos están muy agradecidos con todo el trabajo que ha elaborado la Brigada José Martí, porque han pasado muchos instructores de arte de diferentes municipios, igual que los pacientes, muy contentos con ellos porque realmente el trato, la educación, la comunicación ha sido bello. Es una experiencia linda, muy linda. Como ella, muchos creadores asumieron diferentes roles, además de su trabajo como artistas. También he estado en atención a la familia, el SAS, donde he llevado algunos almuerzos, abuelitos también atendiendo a algunos abuelitos, etcétera. También hemos estado muy activos como artistas. He estado también trabajando mucho en casa, pintando. La terraza de la alegría y la esperanza fue la tertulia que ideó Jesús desde su barrio. Y para mí eso fue un aporte, primero también para ocuparme, para sentirme bien, para dar algo y a transmitirle también algo a los vecinos. Y yo lo he visto cómo lo han acogido. Quiere decir que me he sentido espiritualmente, personalmente bien y me he sentido bien porque le hemos transmitido un poco de alegría y esperanza a los vecinos de ahí del Casino Deportivo. Y también utilizaron las redes sociales para llegar al público, nuevas maneras que esperan se incorporen al sistema de trabajo de Casas de Cultura. El sistema de Casas de Cultura a nivel nacional incluye a todas estas posibilidades de trabajo para crear, ya sea online o que se grabe y después se pueda publicar a través de las redes sociales. Me parece un trabajo muy interesante. El presidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura transmitió la felicitación en nombre del ministerio y exaltó cada iniciativa en esta etapa marcada por la COVID-19. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Ha sido el arte en su más amplia expresión el encargado de homenajear al Consejo de Defensa de Villa Clara y al personal de salud enfrascado en la lucha contra la pandemia. A la vanguardia la salud cubana salvando vidas y en la retaguardia la cultura que salva el espíritu de los seres humanos. Un espectáculo sentido, profundo, que despertó emoción y alegrías contenidas, se hizo para el Consejo de Defensa y el personal médico de Villa Clara, que ha estado alerta y aún se mantiene en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Le agradecemos fundamentalmente la pasión con la cual se dirigieron a nosotros. Nos hizo sentir muy bien y se nota esa intención de reconocer el trabajo realizado por todos los miembros del sistema de salud aquí del territorio. Los artistas durante toda la etapa de aislamiento social se mantuvieron muy activos creando y produciendo mensajes sanitarios para el pueblo. Contribuyó mucho al sistema de trabajo que desarrolló el Consejo de Defensa. En primer lugar, fue capaz de alertar a la población de una forma reiterativa sobre la necesidad del cumplimiento de todas las medidas que se estaban indicando, de diferentes formas,
lo aportaron desde la palabra, lo aportaron desde los spots, lo aportaron desde todas las posiciones que son capaces de ocupar según el trabajo que realiza cada uno. Hoy, un elenco elegido en forma de módulo artístico sigue apostando por la vida y lo hace desde el arte. Músicos y trovadores como el pianista Juan Manuel Campos, el piquete son antillano de Juan Campos, Yudelquis Pérez y su grupo y el ocurrente cantautor Rolly Berrío actuaron junto a los promotores culturales Eliot Porta y Roxana Pineda, el escritor Aristides Vega Chapú y el ensemble vocal Musas de Nelis Cañizares. Tenemos que seguir cumpliendo las medidas, no podemos confiarnos y es la mejor forma de cuidarnos. Todos regalaron lo mejor de su arte, mientras el personal médico sigue fiel a su ética y profesión. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Manteniendo las medidas sanitarias orientadas para la actual etapa epidemiológica, la Asociación Hermanos Saiz llega a numerosas comunidades del Escambray Cienfueguero como parte de la 12ª edición de la Cruzada Artístico-Literaria. Aquí el aire es un poco más puro, las energías se renuevan, la vista panorámica desde una altura superior a los 1000 metros inspira a estos jóvenes creadores que hasta el próximo 3 de agosto regalarán arte a quienes viven por las montañas cienfuegueras. Este Pico San Juan sirvió también de escenario para la entrega de carnets a nuevos ingresos, que también por primera vez se suman a la cruzada. Lo veo como una buena oportunidad para convivir los que empiezan ahora, los que hace rato están. Aquí se van a intercambiar todas las especialidades, plástica, teatro, música, y pienso que va a ser algo muy bonito, también entre la parte de la comunidad de aquí de este lugar. Es una experiencia muy bonita, aquí ahora mismo hay un equipo grandísimo de jóvenes talentosísimos en diferentes manifestaciones de la cultura y el arte, y entonces pues me siento súper feliz de formar parte de esta gran familia que es la Asociación Hermanos Saiz. Hasta ahora un poco de miedo, estas lomas están aquí, caballeros, están terriblemente temerosas, pero nada, se comparte con alegría y con este sentimiento bonito que causa, ¿no?, a cada uno de nosotros venir y hacer un poco de arte en estas comunidades de difícil acceso donde viven personas que desgraciadamente no tienen todos los días artistas moviéndose por acá, y entonces es bien gratificante y bien bonito venir con la Asociación Hermanos Saiz, que pude formar finalmente ya parte de esta hermandad. Fue momento para las fotos y para renovar el entusiasmo, ese mismo que los impulsará durante toda una semana a desdoblarse, a unir manifestaciones del arte y maneras de hacer. Todos los artistas nos hicimos la prueba rápida para saber que estábamos libres de coronavirus, para no traer ninguna infección acá al macizo de Guamuaya. Tenemos todos nuestros nasobucos, gracias a Dianco, que nos ha confeccionado estos nasobucos con el logo de la cruzada, y traemos además artistas médicos. Es el caso de Xiomi, es el caso de Pedrito de literatura, que también vienen a hacer promoción de salud. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural. El Instituto Cubano de la Música informó que en la madrugada de este martes 28 de julio falleció en La Habana el músico, profesor y Premio Nacional de Enseñanza Artística 2015 Roberto Llorens Dotres como consecuencia de un paro cardíaco. Llegué a sus familiares y amigos las condolencias del Ministerio de Cultura, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de nuestro Noticiero Cultural. Hombre polifacético, el maestro Roberto Llorens era concertista ejecutante del órgano. Tenía además títulos en lengua y literatura hispana y en musicología. En su relevante trayectoria como profesor, Llorens desempeñó múltiples cargos en la enseñanza artística: director de la Escuela Nacional de Arte, de la Escuela Nacional de Música y decano de la Facultad de Música de la Universidad de las Artes. En 2015 mereció el Premio Nacional de Enseñanza Artística. Fue también director general de la Filarmónica Nacional de Cuba y del Teatro Lírico Nacional de Cuba. Destacable además fue su labor como guionista y conductor de espacios de promoción de la música y la danza en la radio y la televisión. Como intérprete del órgano, Llorens se especializó en el repertorio de los siglos XVI y XVII. Se presentó en Cuba, Francia, Ecuador, Italia, Ciudad del Vaticano, Colombia, Suecia y España. También estrenó obras de prestigiosos compositores cubanos.
Roberto Chorens era uno de nuestros más activos promotores culturales. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación y lo hacemos por la Agencia Cubana de Noticias, que informa que una decena de artistas y escritores optan por el Premio Guamo al Desempeño Cultural que otorga el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Guantánamo. Esta vez se premiará en las categorías anual y honorífica, veredicto que se dará a conocer el 4 de agosto en ceremonia online. Para el primero de esos apartados, el tribunal escogerá entre 6 nominados con notables desempeños en 2019, todos jóvenes pero descollantes en sus ámbitos. El Guamo, concedido habitualmente en primavera, se aplazó esta vez para el 8º mes por la irrupción de la COVID-19 en el escenario global, pero sus bases y expectativas se mantienen. Por su parte, el portal web de la emisora Radio Habana Cuba anuncia que la 15ª edición del Congreso Iberoamericano de Pensamiento, que anualmente se desarrolla en la ciudad de Holguín como parte de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, se realizará desde las plataformas digitales el próximo mes de octubre. Este año el evento se acogerá a la temática que rige la fiesta, la cultura como factor de resiliencia. A partir de la convocatoria que circulará en las redes, se prevé que los participantes envíen sus trabajos de manera digital en consonancia con las temáticas de las investigaciones. Se organizarán conferencias, paneles, forodebates y presentaciones especiales. Y cerramos en el portal de CubaCit, donde conocimos que el comité organizador del Festival Internacional de la Timba por Siempre Formel, previsto a celebrar su segunda edición en septiembre próximo, determinó posponerlo para el propio mes de 2021. La decisión fue tomada a partir de la situación de la pandemia de la COVID-19 y dando cumplimiento a las medidas preventivas y de recuperación que lleva a cabo el país. Asimismo, tuvo en cuenta las características del evento, en el que participan más de una veintena de agrupaciones musicales, profesores, bailarines, musicólogos, críticos y especialistas de arte, además de su alta convocatoria de público nacional e internacional. Si a la gente le encanta mi salsa, y precisamente con un fragmento de una de las interpretaciones de Juan Formel y los Bang Bang, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo para recomendarle la lectura de uno de los clásicos que está a disposición de los lectores en el sistema de librerías de nuestro país. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la importancia de la investigación y promoción de la historia de nuestra patria. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Una nueva invitación a la lectura. La novela de Émile Zola, Teresa Racán, publicada en 1873 y cuya versión teatral en 1878 se consideró la entrada del naturalismo en el teatro y del movimiento naturalista en Europa. Una novela completamente psicológica. Se creía que la verdadera razón del comportamiento humano estaba en el temperamento. Y lo que hace Émile Zola es juntar a 3 personajes, Teresa, Laurent y Camille, que tienen un temperamento diferente y ese temperamento los atrae. En un París de buhardillas, en un París sórdido, en un París por debajo de la clase media, en el cual realmente Teresa tiene una vivacidad que no se corresponde con la circunstancia en la que vive. Laurent tiene un mundo de holgazanería, de vagancia, y Camille es un personaje endeble que tiene todas las trazas de ser una víctima. Es aparentemente una historia de amor, pero en realidad es una historia de violencia sexual. Teresa Racán se desborda cuando conoce profundamente a Laurent y ambos se atraen, se repelen, chocan y van a vivir una experiencia brutal. Ese es el rasgo del naturalismo, mostrar los valores fisiológicos, mostrar los temperamentos. Zola se convierte en un maestro tratando a estos personajes que van en camino hacia la tragedia y que al mismo tiempo bordean todas las convenciones del mundo social francés
de su tiempo. Recomiendo encarecidamente este libro que abrió un horizonte nuevo a la novela y también al teatro. Esta semana nuestra sección Contrapunteo centra su atención en la importancia de la investigación y promoción de la historia de nuestra patria. Ayer ofrecimos un primer acercamiento al tema a través de las declaraciones de miembros de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba y hoy le ofrecemos la segunda parte de este reportaje. Adentrarnos en nuestra historia es sumergirnos en el pasado de nuestra nación. Especialistas, museólogos, investigadores e historiadores aunan esfuerzos cada día en cada uno de nuestros territorios por redescubrir nuevos acontecimientos. La historia de Cuba se está contando por sus protagonistas. ¿Quiénes son sus protagonistas? Los médicos. Ellos han contado su historia, ese es los protagonistas. Los que estuvieron en los escenarios más importantes de la lucha, los moncadistas, la lucha de Girón contra los alzados en el Escambray, contra los bandidos en Escambray, esos protagonistas han expuesto su historia. En el extranjero se habla una historia que en muchos casos, no en todo, pero en muchos casos es distorsionada, porque la historia, que es ciencia, pero es política, y el enfoque político del historiador está en dependencia de su posición económica, de sus intereses económicos. Y entonces quien en el extranjero no tiene ningún interés que triunfamos, ¿cómo va a ser ellos la historia de nosotros, los que estamos aquí realizando? Porque la historia se realiza y se escribe. La Unión de Historiadores de Cuba, en conjunto con otras instituciones del país, laboran por hacer de la historia una ciencia indispensable en el desarrollo sociocultural de la nación. Yo pienso que el rol de los historiadores es fundamental, por muchas razones. Razones culturales, ideológicas, políticas. Nadie discute hoy en día el papel que tiene conocer la historia para poder proyectarnos hacia el futuro. Eso nadie lo discute. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y cómo hacerlo bien, además. Ese es el gran reto que tenemos los historiadores. Y hablo no solamente de los investigadores, los que nos dedicamos a la investigación histórica, sino también, y muy importante esto, los profesores de historia. Y muchas veces la historia no es solamente una obra escrita, es también sentimiento, es pasión, es arte. Así lo decía un viejo profesor de historia, que es todo eso, es pasión, arte, es ciencia también. Y todo eso junto tenemos que llevárselo a los jóvenes y a los estudiantes. Ese es el gran reto que tenemos hoy. Y pienso que lo vamos a vencer, porque tenemos gente muy talentosa, gente que trabaja mucho, sobre todo gente joven, que está buscando esas vías de comunicación. Sobre la importancia de la investigación de la historia de Cuba, seguiremos debatiendo durante esta semana en nuestra sección Contrapunteo. Daniel González Cabello y Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Gracias a mis colegas por este segundo acercamiento a la importancia de la investigación y promoción de la historia de nuestra patria. Mañana, como es habitual, compartiré con ustedes las opiniones que nos han llegado a través de nuestras direcciones electrónicas al correo contrapunteo.cubarte.cul.cu y a nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y esta mañana el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, escribió en su cuenta de Twitter: recuerdo emocionado este 28 de julio a dos cubanas excepcionales, dos moncadistas, dos heroínas sensibles, dos martianas. Melba, que nació hace 99 años, y Aide, que nos dejó hace 40 y coloca las etiquetas: somos Cuba, somos continuidad.
concluye el mensaje del mandatario. También esta mañana la Casa de las Américas dio a conocer un mensaje en el que recuerda a Aide Santamaría, fundadora de esa importante institución cultural. El texto expresa que Aide presidió la casa por 20 años y definió una misión y un estilo de trabajo que aún sustentan el quehacer cotidiano de sus trabajadores. Difícil es recorrer las oficinas y los pasillos del singular edificio de Tercera IG en El Vedado sin advertir la presencia de su fundadora, dice el mensaje de casa, y luego más adelante expresa: recordarla hoy es un modo de propiciar que su quehacer no sea olvidado. Tenemos la responsabilidad de sostener su obra y contribuir a que los más jóvenes conozcan sus ideas expresadas en charlas, cartas, intervenciones públicas y entrevistas, las cuales muy pronto serán recogidas en un volumen. Sabemos, no obstante, que el mejor homenaje será el trabajo cotidiano y el afán por seguir tejiendo desde la cultura la integración de los pueblos de nuestra América. Así dice el mensaje de Casa de las Américas. Y a propósito de esta efeméride, un equipo de nuestro noticiero cultural visitó la Casa de las Américas y recogió el testimonio de quienes desde esa institución la recuerdan y honran con su trabajo cotidiano. Ella se ha ocupado del archivo de Casa de las Américas por décadas. Trabaja aquí desde 1964 y cuenta emocionada que Aide era un ejemplo de mujer, de patriota. Asegura que en aquel entonces era insólito que ella se involucrara en el asalto al cuartel Moncada. La relación mía con ella viene a partir de los 70. Muy intensa en esos años porque ella se dedicó casi por entero a la Casa de las Américas. Fueron épocas muy difíciles, el llamado quinquenio gris fue duro. Ella era una mujer muy justa, muy inteligente, muy extraordinaria mujer. El 2 de octubre de 1962, Chiqui Salsamendi comenzó a trabajar en Casa de las Américas y 20 días después conoció a Aide Santamaría. El 22 de octubre conozco a Aide en circunstancias muy especiales, porque estábamos en plena crisis de octubre y ahí conocí a la Aide revolucionaria, a la Aide combatiente, a la Aide patriota. Ella era una mujer muy justa, muy entrañable, se preocupaba por todos los compañeros de la Casa de las Américas, por sus hijos, por los esposos, por nuestras enfermedades. Y bueno, eso tenía un valor. Jóvenes investigadores de esta institución como Naniria se han acercado al pensamiento de Aide y lo describen como una obra fundacional de la política cultural cubana y de Casa de las Américas para el mundo. Es decir, esa idea de que la casa tendría que ser un puente de reconocimiento de lo que estaba pasando, no solo en Cuba, para el resto de la América Latina y el Caribe, sino de lo que estaba pasando en esa región para Cuba, ¿no? Yo creo que esa idea, esa relación Latinoamérica-Caribe con el mundo, Aide la tenía bien clara. Y a toda esa fortaleza de carácter y convicción se unía una gran sensibilidad artística que le permitió dirigir Casa de las Américas y convertirla en un lugar de referencia. Sobre todo un pensamiento de una mujer que tenía una columna vertebral de acero cuando se trataba del proceso revolucionario cubano. Y eso es algo que dentro del mundo de la cultura Aide supo impregnar de manera muy sensible, de manera muy cuidadosa, pero lo supo impregnar. Y es de alguna manera eso lo que los jóvenes de la casa hoy reconocemos como el sentido del trabajo de la Casa de las Américas, incluso hoy después de 60 años, ¿no? Son muchas las anécdotas que ilustran a la extraordinaria mujer que fue Aide Santamaría, y el mejor legado está aquí, en la casa y en los jóvenes que continúan su obra. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión, como homenaje a esta imprescindible mujer, le proponemos en voz de su autor el poema que le dedicara a uno de sus más cercanos amigos y colaboradores, el poeta Roberto Fernández Retamarra. Aide, ¿cuántas niñas van a llevar tu nombre en lo adelante? ¿Cuántas veces volverás a nacer en un batey, en una aldea, en una provincia remota de un remoto país, donde no sabrán, al escuchar tu primer llanto, que de nuevo ha caído sobre la tierra un cometa de inmensa luz azul, de ávido fuego?
¿Cuántas veces volverás a crecer asombrada entre flores y penas, mirando a unas con ojos devorantes y a otras inconsolable, como si tuvieras, sin saber por qué, la culpa de esas lágrimas, de ese rostro marchito? Y otra vez será el estallido, la cólera sagrada, toda ella de amor, para que cese la desdicha del otro, que ahoga como el asma, y serán otra vez los combates, la sangre del hermano, el olor de la pólvora, la montaña llena de estrellas y de sueños, y en manos como las tuyas empezarán las cosas otra vez, y habrá alegrías y escuelas y árboles dorados y tristezas por quienes no llegarán a ver esos momentos, tristezas con frecuencia del tamaño del alma. Todo será de nuevo, en tantas partes, lo sabemos. Pero entrando cuando no se te esperaba, de repente, abriendo la puerta detrás de la cual la reunión se deshacía como una granada, deteniéndote para mirar con intensidad, afinando los ojos un cuadro y luego hecha toda risa y toda angustia luego, evocando la madrugada terrible y hermosa o visorando el porvenir de tus pueblos de América, ese porvenir en el que no estarás y estarás, moviendo la cabeza como la linda muchacha de pueblo que nunca dejaste de ser. Así no te veremos ya más, sino en el corazón donde ahora vives, junto a la madre y el hermano y los tesoros guardados en la pequeña gruta de la infancia. Allí, multiplicada y única, estás, invulnerable, y en los días duros y en las noches difíciles. Desde allí nos hablas todavía con ternura y firmeza, porque sabes, querida niña, querida hermana, querida justicia, querido amor, sabes todo lo que te seguimos necesitando. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el reconocimiento que realizan las instituciones del Ministerio de Cultura a escritores, artistas y promotores culturales que ofrecieron su arte durante los meses de enfrentamiento a la COVID-19. Conoció que Cuba despidió hoy al músico y profesor Roberto Llorens y también recordamos a Aide Santamaría a 40 años de su desaparición física. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.